A veces sucede en medio de la noche, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón. O tal vez sucede cuando pasas frente a un hospital o cuando recibes la noticia de que alguien que conocías, alguien de tu edad, ya no está. De repente, un escalofrío te recorre la espalda y un pensamiento oscuro se instala en tu mente. Un día, ese corazón va a dejar de latir. Un día, yo también voy a desaparecer. ¿Qué hay después? ¿Es solo oscuridad? ¿Qué pasará con mis hijos, con mis sueños, con todo lo que he construido? Es un miedo que solemos esconder bajo capas de ocupaciones, ruido y planes para el futuro, pero que está ahí, agazapado en el fondo de nuestra conciencia. El miedo a la muerte es posiblemente el padre de todos nuestros miedos. Es el que nos hace obsesionarnos con la salud, el que nos genera ansiedad ante el paso del tiempo y el que nos hace sentir que la vida es una carrera desesperada contra un reloj que siempre termina ganando. Nos aterra lo desconocido, nos aterra la separación de los que amamos y nos aterra la idea de que nuestra existencia sea solo un suspiro irrelevante en la inmensidad del tiempo. Si hoy sientes que este temor te quita la paz, si el pensamiento del final te paraliza, o si estás atravesando un duelo que te ha hecho cuestionar todo, este episodio es para ti. No te voy a dar respuestas frías ni consuelos baratos. Hoy vamos a mirar a la muerte a la cara, no con soberbia, sino con la seguridad de quien sabe que la muerte ya no tiene la última palabra. Vamos a descubrir que, para el que confía en Dios, el final no es un muro, sino una puerta, y que el adiós es solo un nos vemos luego en un lugar donde ya no habrá más llanto, para entender cómo enfrentar este temor. Tenemos que mirar uno de los poemas más famosos y profundos de la historia. El Salmo 23, casi todos lo sabemos de memoria. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero hay una frase en el versículo 4, que es la que hoy necesita iluminar tu oscuridad, aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. David, el autor de este salmo, no escribió esto desde la comodidad de un palacio. Lo escribió como alguien que conocía el peligro real, alguien que había visto la muerte de cerca muchas veces. Y para describir ese miedo usó una palabra hebrea muy especial, an solmoveth. Si pronunciau, chisao ma vechi, es una palabra compuesta por dos raíces chiseo, que significa sombra, y mavet, que significa muerte. Fíjate en la precisión de la palabra en David. No dice el valle de la muerte, dice el valle de la sombra de muerte. ¿Por qué es importante este detalle? Porque para que haya una sombra tiene que haber una luz en alguna parte. Una sombra puede asustar, una sombra puede verse gigante y amenazante, pero una sombra no puede morder. Una sombra no tiene sustancia propia. Cuando caminas por el valle de Solmoveth, lo que te asusta es la proyección de la muerte, ese gigante oscuro que parece que te va a tragar. Pero la promesa de Dios es que, si Él es tu pastor, esa muerte se ha convertido en una simple sombra. La luz de la eternidad es tan fuerte que la muerte ha perdido su densidad, su peso y su poder definitivo. La sombra de un perro no muerde, la sombra de una espada no corta, y para el Hijo de Dios, la sombra de la muerte no destruye, solo anuncia que estamos cruzando hacia el otro lado. El problema es que nuestra cultura moderna ha hecho de la muerte un tabú. La escondemos, la maquillamos, no queremos hablar de ella. Y al hacerlo, le damos más poder del que tiene. El miedo crece en la oscuridad del silencio, pero la Biblia saca la muerte a la luz. Nos dice que es un enemigo, sí, pero un enemigo que ya fue derrotado. San Pablo lo describe de una manera brillante en 1 Corintios 15. Él pregunta con un tono de victoria: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Imagina una abeja que ha perdido su aguijón. Puede volar cerca de ti, puede zumbar en tu oído y puede asustarte, pero ya no tiene el poder de inyectar su veneno mortal. Eso es la muerte después de Jesús, un insecto ruidoso, pero desarmado. El veneno de la muerte era el pecado, y el pecado ya fue pagado en la cruz. Por eso, aunque el cuerpo físico se detenga, el veneno de la separación eterna ya no tiene efecto sobre ti. Pero, ¿cómo vivimos hoy con esta esperanza cuando el miedo vuelve a tocar nuestra puerta? Primero, acepta tu finitud con humildad. No somos dioses, somos criaturas. Aceptar que nuestros días están contados
no debería amargarnos, sino hacernos vivir con más intensidad y gratitud. El Salmo 90 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Saber que la vida terrenal es corta nos ayuda a priorizar lo que realmente importa, amar a Dios, amar a los demás y vivir con propósito. El miedo a la muerte disminuye cuando dejas de vivir para ti mismo y empiezas a vivir para lo que es eterno. Segundo, entiende que la muerte es un traslado, no una aniquilación. La Biblia compara la muerte con el sueño o con quitarse una ropa vieja para ponerse una nueva. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. No vamos hacia la nada, vamos hacia un lugar preparado por alguien que nos ama locamente. Morir es, en realidad, volver a casa. Es pasar de una habitación oscura y limitada a un jardín lleno de luz y libertad. Tercero, enfócate en el autor de la vida. El miedo a la muerte se vence contemplando la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiera resucitado, nuestra fe sería una triste filosofía de consuelo. Pero la tumba vacía en Jerusalén es el hecho histórico que garantiza que tu propia tumba también estará vacía un día. Jesús entró en el estómago del monstruo de la muerte y lo hizo explotar desde adentro. Él es el primogénito de entre los muertos. Él fue el primero en salir para decirnos a no tengan miedo, el camino está abierto y yo estoy al otro lado esperándolos. Jesús mismo experimentó el terror a la muerte en el huerto de Getsemaní, sudó gotas de sangre, le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él esa copa. Jesús no fue a la cruz como un estoico frío que no siente nada. Él fue como un ser humano que sentía el horror de la muerte en su piel. Él sabe lo que sientes cuando te dan un diagnóstico difícil o cuando ves que tus fuerzas se acaban. Él no te juzga por tener miedo. Él te toma la mano y te dice: yo ya estuve ahí. Yo ya crucé ese valle por ti. No te voy a dejar solo ni un segundo. La muerte no pudo retener a Jesús porque su vida era más fuerte. Y esa misma vida, el Espíritu Santo, vive hoy dentro de ti. Tienes una semilla de inmortalidad en tu alma. ¿Sabes por qué nos duele tanto la muerte? Porque no fuimos diseñados para ella. Dios nos creó para la eternidad, y por eso nuestro ser entero se rebela contra la idea de dejar de existir. Ese anhelo de infinito que tienes en el pecho no es un error de la evolución, es un recuerdo del hogar al que perteneces. Hoy quiero invitarte a que hagas un ejercicio de paz. La próxima vez que sientas ese nudo de ansiedad por el futuro o por el final, recuerda la palabra Solmoveth. Mira la muerte como esa sombra que, aunque parezca gigante, es proyectada por la luz de la victoria de Cristo. No tienes que ser un superhéroe de la fe que nunca tiene miedo. Solo tienes que ser una oveja que confía en su pastor. El mismo pastor que te cuida en los pastos verdes de la bendición es el que te llevará en brazos cuando el valle se ponga oscuro. Él no te va a soltar. Él conoce el camino porque Él mismo es el camino. Vivir con esperanza no significa ignorar la muerte. Significa saber que la muerte es el último obstáculo antes de abrazar a Jesús cara a cara. Es el final de la noche y el comienzo del día que nunca se acaba. Descansa hoy en esta verdad. Tu vida no es un accidente que termina en el polvo. Es una historia de amor que termina en los brazos de Dios. El reloj puede seguir avanzando, pero tú ya no eres su esclavo. Eres un ciudadano del cielo que está solo de paso por aquí. Camina con valentía, ama sin reservas. Vive con propósito, porque cuando el sol de esta vida se ponga para ti, no estarás cayendo en el vacío. Estarás aterrizando en los brazos de aquel que te amó tanto, que dio su vida para que tú nunca tuvieras que tener miedo de volver a casa. La muerte ha sido devorada por la victoria. La sombra ya no asusta cuando conoces a la luz.